Hola a todos y bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el abordaje de la diarrea en pediatría, un padecimiento que se aborda mucho en la consulta médica, así que comencemos. Antes de empezar quiero mostrarles la estructura que vamos a abordar en el siguiente tema. Vayamos a la definición. Para empezar, la diarrea se define como la disminución en la consistencia de las evacuaciones o el incremento en la frecuencia. Para esto hay que tener algo muy claro, y es el volumen de producción normal de heces. En un niño se produce 10 gramos por kilogramo por día de heces, mientras que en un adulto es 100 gramos por día. Ahora bien, la diferencia entre diarrea y gastroenteritis es que la gastroenteritis es aquella diarrea que se acompaña de vómito, dolor abdominal y o fiebre. Esta definición aplica sobre todo para niños que son amamantados, ya que en ocasiones suelen presentar más de 3 evacuaciones que son sólidas o pastosas. ¿Cuál es la importancia de este padecimiento? Bueno, para empezar hay que tener en cuenta que la diarrea se considera la segunda causa de muerte en menores de 5 años a nivel mundial. Por lo tanto, se estima que se presenta una defunción de 525,000 muertes al año. Por eso, en 2008, la Organización Mundial de la Salud declaró que 450,000 niños menores de 5 años murieron por infección de rotavirus. Este virus es muy importante. Aquí en México, en Chiapas, se reporta una tasa de 36.8 defunciones por cada 100,000 menores de 5 años, mientras que en Baja California y Coahuila no se reportan prácticamente defunciones. Por todo ello es que la reducción de la mortalidad de infantes por diarrea forma parte de las metas más allá del milenio, siendo el cuarto objetivo. Vamos a hablar ahora de los agentes etiológicos. Los más frecuentes suelen ser virus. Por ejemplo, el rotavirus es el agente más importante en niños menores a 2 años. Después sigue el norovirus, el adenovirus. En niños mayores de 5 años, el agente etiológico que hay que tener en cuenta es el Campylobacter jejuni. Otros agentes etiológicos que provocan diarrea suelen ser E. coli, Cryptosporidium y Shigella. Bueno, en esta tabla resumimos las principales causas de diarrea, incluyendo las infecciosas y las no infecciosas. Como pueden ver, en menores de 5 años está presente el rotavirus, norovirus, adenovirus, que son los que prácticamente ya tenemos acá, y en mayores de 5 años también. Otras causas que producen diarrea las pueden ir revisando punto por punto. Ahora bien, la fisiopatología es muy importante. Para poder llegar a una diarrea consolidada tienen que pasar todos estos puntos, empezando porque existe la presencia de agentes etiológicos. Esto, ya sea por un mecanismo enteroinvasivo o enterotoxigénico, va a producir daño de la mucosa intestinal. Esto se traduce en daño en las hidrolasas intestinales, lo que ocasiona una mala absorción de lactosa. Todo ello produce aumento en la secreción y disminución de la absorción, ya sea de agua o electrolitos, que en conclusión se va a traducir a diarrea. Ahora que conocemos a grandes rasgos la fisiopatología, tenemos que saber que la diarrea puede ser de dos tipos, ya sea osmótica o secretora. Esto también con base en el mecanismo fisiopatológico. Para empezar, la diarrea osmótica es aquella en la que el agua es atraída hacia la luz intestinal por compuestos osmóticos, ya sea una enfermedad celíaca, pancreática o por lactosa. Es característico que el volumen de las heces depende de la dieta y disminuye con el ayuno. Por lo tanto, el hiato osmolar en heces suele ser mayor a 100 miliosmoles por kilogramo. Por otro lado, en la diarrea secretora, el agua acompaña a los electrolitos secretados o no absorbidos a la luz intestinal. Un ejemplo de esta diarrea es la secreción excesiva de iones cloruro que causa la toxina del cólera. A diferencia de la diarrea osmótica, la diarrea secretora es caracterizada porque el volumen de heces está aumentado y no varía con la dieta. Por lo tanto, su hiato osmolar en heces es menor a 50 miliosmoles por kilogramo. Ahora, si tú quieres calcular el hiato osmolar en heces, te dejo la siguiente fórmula con la cual puedes hacerlo. Aunque hay que tener en cuenta que la osmolaridad en heces casi nunca se mide y su valor estándar es de 290 miliosmoles por kilogramo. Conociendo esto, vamos a proceder con la clasificación de la gastroenteritis. Esta se puede dividir con base en la duración o en la patogenia. Entonces, toda aquella gastroenteritis menor a 14 días se va a clasificar como una gastroenteritis aguda, mientras que aquellas que duran mayor a 14 días van a ser una gastroenteritis crónica.
Con base en la patogenia, ya hablamos sobre la diarrea osmótica y sobre la diarrea secretora o acuosa. Ahora bien, adentrándonos en el cuadro clínico, vamos a tener los siguientes signos y síntomas. Además de la diarrea, también se pueden encontrar náuseas, vómito, fiebre, disentería, deshidratación o incluso afección neurológica. Tenemos ciertos puntos claves para identificar una diarrea, sobre todo si es viral o si es bacteriana. No son 100% específicos, ya que en ocasiones suele haber solapaciones entre ambos agentes etiológicos. Pero bueno, a grandes rasgos, una etiología viral puede caracterizarse por ser una diarrea asociada con vómito y síntomas respiratorios, mientras que una diarrea de etiología bacteriana puede ser aquella que se acompaña de fiebre mayor a 40 grados, disentería, afección neurológica, incluso llegando a somnolencia o convulsiones. Ahora, esta parte es la más importante de todo el tema, ya que nos enfocamos al grado de deshidratación, el cual es el pilar de tratamiento en la diarrea o gastroenteritis. Para empezar, podemos clasificar la deshidratación con base en el volumen perdido o con base en la osmolaridad. Bien, en esta tabla clasificamos la deshidratación por volumen perdido, ya sea una deshidratación leve, una deshidratación moderada o una deshidratación grave, mientras que en esta tabla clasificamos a la deshidratación con base en la osmolaridad, ya sea una deshidratación isotónica, hipotónica o hipertónica. Los signos y síntomas son muy característicos en cada uno de los apartados. Puedes revisarlos punto por punto, en cualquiera de las dos tablas. Pero lo importante es saber cuándo realmente estamos tratando contra una deshidratación moderada o una deshidratación grave. Para estar seguros, la deshidratación con un déficit del peso del 5 al 9% se considera una deshidratación moderada. Y para ello tenemos que tener en cuenta que tienen que haber presentes por lo menos 3 o más signos o síntomas. Esto nos da una sensibilidad del 87% y una especificidad del 82%. Por otro lado, una deshidratación grave puede ser aquella que se produce por un déficit de peso del 10%. Para ello tenemos que tener en cuenta 7 o más signos o síntomas. Esto para tener una sensibilidad del 82% y una especificidad del 90%. Bueno, ahora que conocemos los grados de deshidratación, ¿cómo vamos a establecer el diagnóstico? Ya que nos enfocamos al peso, está de más decir que la forma más confiable de medir el grado de deshidratación es con base en la pérdida de peso, pero los familiares generalmente nunca conocen el peso previo del paciente, así que nos tenemos que apoyar de otros datos confiables. Por ejemplo, el relleno capilar, la turgencia de la piel o el patrón respiratorio del niño. Algo que hay que tener en cuenta, a diferencia de los adultos, es que la turgencia de la piel en los niños se tiene que medir en la pared lateral abdominal, como se muestra aquí en la imagen. Para terminar de confirmar por qué es tan importante la reposición de volumen, hay que tener en cuenta este cuadro, ya que en él se resumen los compartimientos de líquidos corporales por edad, y ya sea en prematuros, recién nacidos, en niños de 1 año o en adultos. Esto considerando el peso, el líquido corporal total, el espacio extracelular y el espacio intracelular. Ahora, estas son algunas de las recomendaciones que nos hace la Guía de Práctica Clínica Mexicana. En primer lugar, se recomienda utilizar el método DACA para diagnosticar el estado de deshidratación y elegir el plan adecuado de tratamiento. Como punto de buena práctica, se tiene que hacer la búsqueda intencionada del hundimiento de fontanelas en lactantes menores a 18 meses de edad. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la sangre en heces o disentería. Esta generalmente se debe a Shigella, Campylobacter jejuni, Salmonella, Entamoeba histolítica y otros agentes etiológicos, pero estos son los más frecuentes. Los diagnósticos diferenciales de la gastroenteritis son múltiples y generalmente nos referimos a aquellos que causan diarrea pero no son de causa infecciosa. Por ejemplo, una mala absorción de lactosa, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, síndrome de intestino irritable, enteropatía alérgica, etc. Cada una de las características clínicas de estos padecimientos se encuentran en el siguiente cuadro. Ahora bien, en ocasiones es necesario recurrir a los estudios de laboratorio y gabinete. Para ello, vamos a tener criterios para solicitar un coprocultivo, ya que
Eso de pedir coprocultivos a todos los pacientes con gastroenteritis no es una buena práctica. ¿Cuándo vamos a recurrir a él? Bueno, cuando el niño presente más de 10 deposiciones en 24 horas, cuando presente fiebre sumamente elevada, sangre o moco en heces con una duración mayor a 7 días, o bien que haya tenido antecedentes de viaje. Otra manera rápida para conocer el agente etiológico es la determinación de virus en heces con pruebas rápidas. En ciertas ocasiones también tenemos que pedir estudios como hemograma, ionogramas, bioquímica sanguínea o gasometría, sobre todo en deshidratación grave. Hay que tener en cuenta que la osmolaridad normal es de 200 a 300 miliosmoles por litro y la natremia normal es de 130 a 150 miliequivalentes por litro. Bueno, como dijimos hace rato, el pilar fundamental en la diarrea es el grado de deshidratación. Por ello, vamos a tener un plan propuesto por la Organización Mundial de la Salud y es el plan A para la deshidratación leve, el plan B para la deshidratación moderada y el plan C para la deshidratación grave. Para empezar, en una deshidratación leve se tiene que continuar con la alimentación habitual del niño. Después se tiene que ofrecer 75 mililitros de agua tras cada deposición o vómito si el niño es menor a 1 año o 150 mililitros si el niño es mayor a 1 año. Por otro lado, si la deshidratación es moderada, se tiene que ofrecer 75 a 100 mililitros por kilogramo de vida suero oral fraccionado en 8 dosis. Cada dosis se tiene que dar cada 30 minutos. Ahora, ante una deshidratación grave o choque hipovolémico, lo principal es estabilizar la vía aérea y posteriormente administrar por vía intravenosa solución salina al 0.9% o Harman. En la primera hora tenemos que tener una infusión de 50 mililitros por kilogramo por hora y en la segunda y tercera hora 25 mililitros por kilogramo por hora. Teniendo esto en cuenta, hay que saber que los sueros orales que se recomienda por la OMS son los que se conocen como vida suero oral, aunque también hay que saber que hay dos tipos de sueros y los que han demostrado mejores resultados son aquellos sueros de baja osmolaridad, es decir, aquellos que tienen un sodio de 75 milimoles por litro. También es muy importante tener en claro que no se puede ofrecer bebidas carbonatadas, bebidas para deportistas o soluciones orales con electrolitos menores a 40 milimoles por litro de sodio. Tampoco se puede ofrecer agua con sal y azúcar de preparación casera. Sin embargo, hay ocasiones en las que los padres se preocupan mucho por la alimentación que pueden darle al bebé. Tenemos alternativas alimentarias como agua de cereales en grano o molidos, ya sea arroz, maíz, cebada, avena o, en su defecto, plátano. Esos son alimentos que el niño puede consumir durante la gastroenteritis sin ningún tipo de repercusión. Bueno, también hay que tener muy claro que el hecho de que el niño presente diarrea o gastroenteritis no es ninguna contraindicación para continuar la lactancia. Incluso en aquellos niños que son incapaces de beber o que tienen vómito frecuente, se puede considerar el uso de sonda nasogástrica. A pesar de todas las medidas descritas, en ocasiones nos enfrentamos ante un fracaso de hidratación oral, el cual se presenta cuando tenemos un gasto fecal mayor a 10 gramos por kilogramo por hora y también tenemos impedimento de ingesta oral, ya sea por vómito incoercible o por somnolencia del niño. Como ya dijimos, el panorama ante una deshidratación grave y un choque hipovolémico es muy similar, pero en aquellos niños que tuvieron una deshidratación moderada y evolucionaron a choque hipovolémico, se les tiene que administrar un bolo de 20 mililitros por kilogramo de solución y posteriormente otros en caso de que no se mejore la tensión arterial. Ahora, ya hemos hablado lo suficiente sobre el tratamiento de la volemia, así que vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico. Hay que tener en cuenta que como el principal objetivo en el tratamiento de la diarrea es mantener el volumen adecuado en el niño, el tratamiento farmacológico se reserva únicamente para los niños que no presentan deshidratación grave. Empecemos con el ondansetron. Este se va a aplicar en dosis única, vía oral o parenteral, ya sea 2 miligramos en niños que sean menores de 15 kilogramos, 4 miligramos en aquellos que pesen 15 a 30 kilogramos o 8 miligramos en aquellos que pesen más de 30 kilogramos. Además de la deshidratación grave, otras contraindicaciones son la presencia de convulsiones, un abdomen agudo o datos de sepsis.
Los siguientes medicamentos son usados muy frecuentemente en la consulta, y es la diosmectita o esmectita. Estos son absorbentes de silicato de aluminio y magnesio y tienen la capacidad de captar enterotoxinas e incrementar la absorción de agua y electrolitos. Por otro lado, el resecadodrilo es un antisecretor que inhibe la encefalinasa intestinal. Los últimos dos medicamentos son controversiales. Para empezar, el sulfato o acetato de zinc se puede administrar en dosis de 10 a 20 miligramos por día por 10 a 14 días, pero esto únicamente es válido en aquellos niños que tienen una desnutrición mayor a 6 meses. No se tiene que administrar con hierro ni con otros micronutrientes, y es necesario que sea una presentación en jarabe. Probablemente este tipo de medicamentos no estén disponibles en México. Los probióticos es uno de los fármacos que tienen mayor controversia, ya que no todos han tenido buenos resultados ante el tratamiento de la diarrea. Los únicos que se han comprobado que tienen resultados favorables son los siguientes dos. ¿Y qué podemos decir de los fármacos que se utilizan comúnmente en los adultos? Bueno, estos generalmente no son la mejor opción para los niños. Por ejemplo, no hay suficiente evidencia para determinar la eficacia del subsalicilato de bismuto. Tampoco se recomienda el uso de loperamida en niños, sobre todo porque aumenta el riesgo de padecer un hilio paralítico, letargo y muerte. También es importante tener en cuenta que no se recomienda el uso de metoclopramida, ni de otros absorbentes como lo son caolimpectina o carbón activado. Por último, un tema muy importante es saber cuándo sí podemos utilizar antibióticos y cuándo no, ya que el uso de antibióticos de forma rutinaria no se recomienda, al menos que el niño curse con disentería, moco o con una diarrea que haya durado más de 7 días. En primer lugar, los antibióticos se tienen que utilizar de manera específica. Por ejemplo, si sospechamos un cuadro causado por Shigella, utilizaremos acitromicina, cefixima, ceftriaxona, ácido lonanilxídico o fluoroquinolonas. En cambio, si nos enfrentamos ante una diarrea por Campylobacter, podemos utilizar macrólidos. También existe diarrea por parásitos, por lo que, si sospechamos una diarrea por Cryptosporidium o Giardia, podemos utilizar metronidazol, tinidazol o nitazoxanida. Como sabemos, en ocasiones no conocemos el agente etiológico y tenemos que iniciar antibióticos de manera empírica. Así que hay que recalcar que los antibióticos empíricos se tienen que iniciar únicamente en los niños con fiebre elevada, con disentería, con presencia de moco en heces o que sea una diarrea prolongada. Un punto clave que hay que tener en cuenta es que a veces existe diarrea infecciosa con presencia de disentería o sangre en heces, pero que no se acompaña de fiebre. Y esto es algo muy característico de este tipo de cepa de E. coli. Es por ello que niños que tienen disentería pero no tienen fiebre, no se les puede ofrecer antibióticos, ya que los antibióticos aumentan el riesgo de un síndrome urémico en el niño. Habiendo dicho todo lo anterior, tenemos que conocer los criterios para referir a un niño al siguiente nivel, ya sea del primer al segundo nivel o del segundo al tercer nivel. Se tiene que hospitalizar a todos los niños que presenten síntomas que sugieran alguna enfermedad grave como un proceso abdominal quirúrgico, o en aquellos niños que vuelven a consultar por deshidratación durante el mismo episodio diarreico, es decir, que sea un reingreso por deshidratación. También se tiene que hospitalizar a aquellos niños con sospecha de deshidratación hipernatrémica, caracterizada por presencia de movimientos de la mandíbula, incremento del tono muscular, hiperreflexia, convulsiones, somnolencia y coma. Es muy importante entonces recalcar que todos los niños que tengan deshidratación grave se tienen que hospitalizar y se tiene que hacer un correcto abordaje en un centro hospitalario que cuente con los estudios necesarios para darle un mejor pronóstico al niño. Y ya como último punto vamos a hablar de la prevención. Para empezar, como las principales causas de diarrea aguda son infecciones, está de más decir que la prevención se justifica en el lavado de manos, en consumir agua purificada y potabilizada para la casa, realizar el correcto lavado de frutas y verduras, consumir alimentos bien cocidos, evitar la geofagia y realizar la vacunación de los viajeros.
Por otro lado, un punto muy importante es la vacuna contra el rotavirus, la cual se puede aplicar por vía oral mediante 3 dosis. La marca comercial es Rotatec y esta se administra hasta las 32 semanas de edad. En México, nuestro esquema de vacunación nos ofrece esta vacuna en 3 dosis. La primera a los 2 meses de edad, la segunda a los 4 meses y la última a los 6 meses. Y bien, les comparto la bibliografía de dónde obtuvimos la información para abordar este tema. Sin más, solamente me queda agradecerles por ver este video y sobre todo por seguir nuestras redes sociales. Recuerden que no solamente estamos presentes por este medio, sino que también tenemos Instagram, en donde publicamos diferentes tipos de flashcards, Facebook, en donde difundimos noticias de último momento en el ámbito de salud, Twitter, donde hacemos menciones de temas específicos y abordamos preguntas, resúmenes de las guías de práctica clínica, artículos, y Telegram, donde te llegan todas las notificaciones de nuestras publicaciones de manera diaria. También pueden visitar nuestra página oficial, apamedoficial.com, en donde vas a encontrar todo nuestro contenido de manera completamente gratuita. Suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos.